Hola, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en este webinar organizado por Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Agradecemos su presencia en esta actividad que forma parte de nuestros ciclos de encuentros de alta dirección, orientados siempre a promover la reflexión estratégica, actualizar los conocimientos frente a todos los desafíos que enfrentan las organizaciones y sus líderes en entornos que son cambiantes, inciertos y complejos. La sesión que nos convoca el día de hoy lleva por título Neurociencia emocional, el cerebro como principal KPI, un tema que es clave y que nos invita a conocer estrategias emocionales que vinculen de mejor forma la productividad en ambientes de trabajo humanos y sin estrés laboral. Me presento, mi nombre es Gabriela Charán, soy subdirectora de Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y tengo el agrado y la felicidad de presentar a nuestros dos invitados expositores. Karin Contreras, ella es psicóloga organizacional y psicóloga clínica, especialista en terapia EMDR intervención en crisis organizacionales, es coach también en desarrollo organizacional y actualmente es académica de nuestro programa Wellness Corporativo en alta dirección de la Facultad de Economía y Negocios. Gabriel Morales, él es ingeniero comercial con una vasta experiencia en cargos gerenciales, en recursos humanos, en empresas como LAN Airlines, ahora LATAM, ¿cierto? Ripley y Alsacia y Express, con estudios en negociación en la Universidad de Harvard y actualmente gerente general de la consultora Proactive. Además, él es director del programa intensivo Wellness Corporativo, también de alta dirección de la facultad junto a Cari. Saludo a los dos, les doy la bienvenida y antes de partir con su presentación quisiera recordarle a todos los participantes de este webinar que pueden formular sus preguntas a través del chat que pueden ver a mano derecha de sus pantallas, van dejando sus preguntas ahí y al finalizar la exposición Karen y Gabriel nos van a dejar unos minutos para poder responder esas preguntas y poder profundizar en los temas que más les hayan interesado. Muchas gracias por su atención nuevamente y Karin, te doy una cordial bienvenida nuevamente y te paso la palabra para que puedas iniciar la exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bienvenidos a cada uno de los asistentes que interesados podrán estar en este a priori de entender qué pasa con las emociones respecto de la labor y el trabajo que cada día entregamos a las empresas. Bueno, quisiera iniciar y con esto vamos a abrir la presentación. Aquí le pido exactamente, muchas gracias. Pusimos este nombre en términos de que el cerebro debería estar, ¿cierto?, como principal KPI. Durante muchos años hemos medido el éxito y el progreso productivo con métricas diferentes, ya sean indicadores financieros, operacionales, estratégicos. Y en el fondo seguimos el plan de los objetivos estratégicos en general por cada uno de nuestros roles. Pero, ¿qué pasaría entonces si el principal KPI de una organización fuera el cerebro? Después de todo, las personas que toman decisiones son las personas que iniciaron la idea, la promulgaron, la contemplaron con sus equipos y hoy por hoy entonces entendemos que las decisiones pasan por una fuente importante de mentes que piensan. Normalmente el cerebro es visto como un órgano biológico y más bien un activo estratégico. ¿Por qué lo decimos? Porque hoy día vamos a hablar acerca de cómo no existe productividad sin saber que podemos regularlos emocionalmente. Y ante eso voy a ir avanzando. Ya en prensa hemos constituido un importante número de artículos o estadísticas, ¿cierto?, que hablan de cómo estamos a nivel de termómetro en salud mental. Y lamentablemente en Chile se ha aumentado esta dosis, implicando mucha importancia a cómo nos vamos sintiendo y cómo esta sintomatología afecta directamente nuestros patrones biológicos, pero también nuestra tarea y trabajo en la tarea diaria. De alguna manera antes el bienestar se veía puesto como en los beneficios, en los trabajos que teníamos que dar, en los convenios que podrían participar y ayudarle al trabajador. Y hemos avanzado cada vez más a entender que el bienestar no es bien tener, es bienestar. Entonces necesitamos tener, pero a la vez sentir, emociones mucho más gratificantes que nos permitan sentirnos
cómplices con los compañeros, con los equipos, con las jefaturas, con nuestro trabajo en el rol que elegimos tener, porque esperamos que todos tengan aquí un trabajo en el cual quieran depositar información, aprender y poder constituir un desarrollo profesional. De alguna manera, la importancia que ha tenido la depresión en términos de voy a ir anterior, a la depresión, que tiene que ver más bien con sentir ansiedad o sensaciones muy deprimentes, están consideradas como las enfermedades mentales del siglo XXI. Y ante ello, y por eso es que me adelanté un poco acá, la salud mental a nivel mundial pasa por una crisis relevante e importante en términos de saber que silenciosamente crece y nos vamos enfrentando cada vez más a no saber cómo responder. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer cuando tiene un objetivo claro, pero no siempre sabemos cuando tenemos una emoción difícil. Y para eso vamos a conversar hoy día de cómo nuestro curso alberga toda esta instancia de necesidades emocionales y afectivas que básicamente no son una tarea blanda, sino más bien una tarea estratégica. Este curso tiene como por objetivo entregar soluciones, herramientas, y no solamente tener una información nueva como conocimiento. Es muy por el contrario, es un conocimiento interno. En el curso y producto de las situaciones que vayamos viendo, nos vamos a encontrar que casi todo el mundo tiene problemas emocionales y las personas que están arriba o en la gerencia o los directivos también las tienen, no son específicas del mundo laboral en los roles más bajos, sino que al revés, es transversal. Este problema, esta dificultad nos está tomando mucho énfasis en entenderla y para eso me parece muy prudente que hoy día, hablando de neurociencias, es decir, explicándolo de forma fisiobiológica, podamos entender cómo es que nos podemos sentir mejor y tener mejores estrategias a través de comprender qué pasa con nosotros a la hora de rendir. El desempeño no está hecho solamente por una productividad de alcance o de indicador o un KPI, como ya lo hablamos antes. Es también la necesidad de sentirnos en el equilibrio sostenido en el tiempo y no solamente estar sacando la pega, que es lo que siempre estamos diciendo, en virtud de decir, tenemos que terminar esto, tenemos que entregar, los famosos entregables. Los plazos a veces nos agobian, pero sin lugar a duda que lo que más agobia es cómo nos estamos sintiendo mientras hacemos el ejercicio del trabajo. Es para ello, entonces, que en esta ocasión el riesgo que muchas veces ustedes comprenderán, la suceso nos hace y nos solicita, ¿cierto? Legalmente incluso, el ponderar estos factores. Y los resultados, tenemos que tener como el coraje más bien de ver los resultados y entender cómo observamos la realidad de cada una de las empresas. En general a mí me toca mucho hacer talleres y cursos de riesgos psicosociales, producto justamente de los métodos de aplicación que el CEAL-SM en su programación y preocupación de la salud mental de los trabajadores genera y ejerce una importancia no menor. Cuando hablamos de la instancia de cómo las situaciones van sucediendo en resultados, normalmente los jefes se quedan con los números, los indicadores. Y los indicadores a veces indican literalmente que hay mucha exigencia en el trabajo. Recordemos que los factores de riesgo más importantes o los dos pilares más importantes son justamente la organización del trabajo y las relaciones personales en el trabajo. Entonces, si yo declaro esto y cuando nos llegan estos famosos gráficos, ¿cierto? En amarillo, rojo, verde, naranjo, perdón, porque el amarillo ya no es amarillo, ahora es naranjo. O sea, preocupémonos que el bienestar está no tan bien sostenido tal vez, o podría caer en riesgo alto. Y el riesgo alto es mucho más difícil, ¿cierto? Generar una instancia de mejora o de planes de acción que promuevan la prevención. Es como un poco tarde, ¿no? Entonces, normalmente las jefaturas están preocupadas de ser reactivos y no prevenir en este acceso. Principalmente, la suceso nos ha indicado que las exigencias o la carga extra que van teniendo las personas, a veces producto justamente de licencias médicas, ausentismo y situaciones que tienen más que ver con el trabajo o el clima laboral, más que la carga de trabajo, también involucra una falta de tranquilidad en las personas. Las relaciones sociales, además, en el trabajo también son implicancia directa de cómo los liderazgos se están dando, de cómo el apoyo entre los compañeros, entre las personas que yo tengo que moverme o movilizarme para coordinar mi rol, está generando un estrés. ¿Qué es lo que yo más me encuentro acá en los cursos que hago?
Normalmente la gente me dice, yo sé hacer mi trabajo, sé cuándo tengo que entregarlo, sé cómo tengo que hacerlo, pero estoy muy cansado, pero no estoy más cansado, sino más bien agotado emocionalmente, porque podemos cansarnos con la tarea producto de que son muchas cosas que hacer. Sin embargo, cuando estamos preocupados de generar una relación directa con cómo eso que yo hago me hace sentir, entonces ahí nos encontramos con un gran problema. Y los indicadores del suceso no están puestos ahí. Es un dato cualitativo. Entonces estamos tan acostumbrados a medir exigencias y a medir rendimientos a través de estos indicadores que en el fondo muchas veces teniendo todas las métricas posibles, incluso teniendo el talento de las personas, no llegamos a poder mejorar esas instancias que son de sensaciones, que son de emociones. Y nos estamos preocupando mucho más del desarrollo productivo o literalmente de metas u objetivos trazados por cada área. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que tenemos sintomatología de estrés, tenemos sintomatologías varias, puede ser un salpullido, ¿cierto? Un dolor de cabeza constante y cefaleas que no nos dejan dormir bien y por lo tanto tengo trastornos del sueño. Y así va incorporándose cada vez más una situación nueva de estrés o de síndrome del estrés, en donde normalmente las mutuales tienen que definir si esto corresponde a un malestar pasajero o situacional o una relación de enfermedad profesional. Literalmente nos va afectando en el clima cuando tenemos a un grupo de personas que están fallando por alguna razón. Y normalmente, vuelvo a decirlo, los jefes se preocupan de por qué está fallando, pero no del origen del por qué está fallando. Hoy día en nuestro curso, y por eso queremos hacer esta mención para poder darles un poquitito de ventana en decir esto se puede hacer de otra forma, porque ya basta de mostrar los indicadores solamente en que nos falta algo. Tenemos que ir al origen, a lo natural, a lo religioso, como diríamos, independiente de la religión, a lo que a cada uno nos promueve y nos mueve en el ánimo de la motivación más personal. Es por eso que los ausentismos, las licencias médicas y la recarga de trabajo en norma general hacen que las personas que se vayan quedando con todo su esfuerzo tengan mucho más síndromes de estrés que las personas que están con licencia. ¿Por qué? Porque no tienen forma de salir y sienten que lo que les pasa es lo peor que les puede pasar y que ser leales a ellos o ser responsables en llegar temprano, cumplir las tareas, incluso hacer la tarea de otro, significa un desgaste emocional más allá que un desgaste productivo y de peso específico, ¿cierto? Que no solamente obedece a poder transitar en hacerlo bien, sino que más bien en desgastarme por llegar a puerto. Y eso es un desgaste mental, que el cerebro le significa mucho en términos de agotamiento. Nosotros quisimos involucrar también metodologías que ya están dispuestas y conocidas, ¿cierto? Como es Tal Ben-Shahar, que menciona en un sistema bastante innovador para nosotros, porque lo conseguimos como esto lo vamos a ocupar para las neurociencias, mirado desde esa perspectiva. En su acrónimo en inglés SPIRE define que hay 5 esferas, ¿cierto?, que definen cómo la felicidad y el rendimiento se hacen o no sostenibles. Es muy interesante ver el artículo o cómo ellos proponen esto, de tal manera de que nosotros en el curso lo vamos significando hacia el área de la biología más pura y de la neurociencia, porque gracias a aquello tenemos muchos estudios que nos van avalando cómo cada una de estas esferas se van traduciendo a lo que cada una respecta en términos biológicos o mentales o psíquicos, ¿ya? Y para eso voy a partir indicando que la S, que significa espiritual, ¿cierto?, va dando ese propósito. De alguna forma, lo espiritual, independiente de la religión o el credo, propone al sujeto, al trabajador, al ser humano que es, en tener algún sentido. Yo tengo un propósito para hacer algo, es un esfuerzo valioso para conseguir otras cosas. Y ese esfuerzo valioso a veces se ve en miedo o en ansiedad, en que capaz no puede hacerlo, es que a lo mejor no soy tan bueno. ¿Y qué quiere decir eso? Un elevado cortisol de la preocupación o el miedo que se pueda sentir en tanto ese sentido o propósito no se da. ¿Cuáles son los sentidos más corrientes, digamos, o los más esperables? Desarrollo profesional, pagarle la universidad a los hijos o la escuela, tener una educación tranquila para toda la familia, pero también puede ser viajar o considerar un buen vivir, determinadamente
ahí es donde está el tener, ¿cierto? Si yo trabajo voy a conseguir ciertas cosas, si yo hago esto voy a conseguir lo otro. Y en el fondo, así es como finalmente se produce un crédito hipotecario, por ejemplo, y con eso voy sustentando aquello que hago, aquello que quiero para mi familia, con un propósito extra, porque no es solamente trabajar por trabajar, es trabajar con algún sentido. Por eso que el propósito es muy valioso desde el esfuerzo y eso a veces compensa muchas veces el que no sea muy difícil. Lo mismo ocurre con cuando son alumnos y están queriendo sacar la carrera, pero piensan, bueno, este ramo me costó o me está costando, pero si me cuesta, ese esfuerzo se va a ver muy, muy más validado cuando yo termine la carrera. Esa meta que está próximamente a venir es la que hace que nuestro sentido, nuestro esfuerzo sea súper valioso y por eso se habla de un sentido más espiritual. Y es independiente al credo, porque queremos conseguir algo. Luego me paso a la P de físico, ¿cierto? En su sigla en inglés, física, que más bien traduce al ejercicio físico. ¿Qué queremos ver acá entonces nosotros en el curso? Queremos demostrar y obviamente hacer las reseñas pertinentes en cuán importante es el eje músculo-cerebro. Ya está más que demostrado que incluso la persona no teniendo terapia, pero si hace deporte, le va a ir mucho mejor porque eso va a regular en gran medida la memoria de trabajo especialmente, y la regulación emocional. Nos sentimos mejor, ¿cierto?, cuando hacemos deporte, especialmente si se trata de peso, pero aquí vale todo. El deporte es una alternativa, pero también el baile, pero también el correr, el desplazar o caminar mucho o más tiempo de lo necesario para poder entender que esto es un ejercicio que me ayuda a tranquilizar mi cuerpo. La situación energética, y recordando que somos seres electromagnéticos, tenemos mucho de energía. Y si nosotros liberamos y vamos enganchándonos con naturaleza, con pesas, con ejercicio físico, vamos endulzando esta arte, ¿cierto?, de hacer neurogénesis. Y también la neuroplasticidad tan importante que ocurre y mejora en una mejor disponibilidad literal en la sensación de dopamina, noradrenalina, serotonina, y va emulsionando, y va creciendo, y va aumentando la sensación de sentirme cómoda conmigo misma. ¿Quién no ha hecho deporte y al salir de ahí, al ducharse probablemente o al rato después, siente una liberación, una sensación? Bueno, esas son las hormonas del estrés funcionando para poder liberar entonces y recibir la disponibilidad de más serotonina y más sensaciones agradables al cuerpo. El deporte es importante y por eso es que afecta literalmente la memoria de trabajo. En tanto yo les muestro esto, me voy a avanzar un poco en mostrarles también la instancia cerebral que ocurre. ¿Por qué? La parte frontal que tenemos, el córtex prefrontal, y si bien divide hartas partes más anatómicas, no es la idea aburrirlos con la anatomía cerebral, pero sí explicar, porque estas que están acá al lado izquierdo, el dorso lateral, ventrolateral y órbito frontal, son la esencia más pura de las funciones ejecutivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo yo voy a regular mucho más mi amígdala cerebral, que es la que está aquí, ¿cierto?, en términos de poder sentir que ese miedo o esa incapacidad o el decirme rumiando muchas veces, ¿cierto?, conceptos como no soy capaz, me fue mal, me va a ir mal y casi que premiándome por lo mal que lo estoy haciendo. Esa sensación, esa es una estructura que trabaja muy bien con nosotros y nos da el más sentido del miedo o del logro. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como la amígdala y la corteza prefrontal permite saber que puedo estar mal, son las mismas estructuras cerebrales que nos llevan al dominio de hacerlo bien. En el curso vamos a enseñar cómo mejorar esas herramientas, cómo tratarlas, en qué está más débil o en qué está más fuerte la persona, de tal manera que exista el autoconocimiento. Porque es en base al autoconocimiento que estos pilares estratégicamente puestos se van consolidando en una mejora. Entonces, si yo converso de nuevo con la amígdala, si yo pesco mi miedo y hago algo con eso, que es lo que el curso va a relatar, efectivamente voy a conseguir que ese miedo que me dio originalmente se traduce en un bienestar. ¿Cómo? Con trabajo, literalmente con herramientas que son incluso lúdicas. En el curso ocupamos bastantes cosas como poco elementalmente conocidas, como música, por ejemplo.
Nuestro cuerpo también va a ayudarnos a sentir cosas. Hay posiciones, hay instancias que son psicológicamente comprobadas y son entretenidas. Ya no estamos en el OM típico, deseando sentirnos paz o de una respiración pausada y lenta, que sí sirve, si bien, pero en el curso queremos hacerlo de forma entretenida para que estas mismas estructuras se compruebe en realidad y durante el ejercicio que lo hacemos en cómo yo, algo que me parecía un miedo 7 de 10, ¿cierto? A baja después de hacer el ejercicio a un miedo 2 o 3 o que tal vez ninguno. Es decir, baja la ansiedad y ahí vamos comprobando cómo regularnos emocionalmente. Vuelvo a la sigla, ¿cierto? Al acrónimo SPIRE, para indicar que ahora vamos a ir al siguiente, que es el intelectual. El intelectual tiene por vez, en términos neurocientíficos, avalar justamente todo lo que acabo de indicar en términos de funciones ejecutivas. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Me voy a ir a explicar un poco más acá, en donde aparece como el hipocampo como real o más bien el protagonista de muchas cosas que ocurren cuando necesitamos las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Me estarán preguntando. Efectivamente, los niveles de atención, planificación, memoria de trabajo y principalmente la inhibición o el control de impulsos. El control de impulsos que muchas veces somos como más reactivos, ¿cierto? Y quién no va a saber que quién le respondió algo al jefe que no debió ser y que después se arrepiente. Ese tipo de cosas en donde nos hacen sentir un poco tontos tal vez, pero en el fondo nos hace también elevar la sensación de injusticia o de malestar, o que algo me pareció mal. Entonces vamos reaccionando. Un líder no debe reaccionar, debe responder. Y el responder responde con elegancia, responde con emoción también, no deja encubierta, ¿cierto?, la sensación de malestar. Pero este curso enseña y traduce a cómo transversalmente tomar mi miedo y hacer algo muy elegante con él, de tal manera de sentirme en paz conmigo mismo y retomar la instancia de que esto me parece mal o esto debería cambiar, o por último tengo algo que decir, a la vez que en vez de reaccionar evitativamente, por ejemplo, que es no responder nada y hacerlo después calladamente, eso es cortisol directo, digamos. Y lo intelectual también nos va a dar esta instancia, ¿cierto?, de sentirnos mucho mejor porque estamos pensando cosas, estamos pensando nuevas cosas. Yo no quiero que los líderes tengan más trabajo con nuestro curso, muy por el contrario, tienen soluciones, tienen un estado de gratitud en términos de decir y responderse, por eso me sentí así, por eso hice lo que hice, porque nos vamos a encontrar con que las respuestas o las reacciones tan típicamente reactivamente son un estado que no involucra mayor paz en el equilibrio del equipo de trabajo, sino que más bien me genera una instancia mucho más agotadora. La vigilancia, la hiperactividad, en estar pendientes de que todo salga bien, es muy agotador. Yo creo que muchos de ustedes saben lo que es estar atentos y no bajar la guardia. ¿Por qué? Porque podrían pensar mal de mí, o podrían estar indicando cosas que son muy poco prudentes de un rol. Por ejemplo, que una jefatura de alta dirección no pueda mencionar lo muy molesto que le parece algo. Nosotros en el curso enseñamos el cómo se hace, pero también no queremos que cambien las personas, no hacemos eso, pero sí le entregamos herramientas para que ese liderazgo crezca y evolucione conscientemente, de tal manera de poder sentirse mucho más a gusto con aquello que me pasa. Aquí quiero avanzar justamente a una lámina que explica, dame un segundo, esto, la coherencia neurofisiológica, ¿ya? Porque de alguna manera el buscar un sentido, que lo habíamos hablado al principio, está justamente medido en la zona del neurocórtex. Y este pensamiento racional va a ser el que nos va a sacar de aquello. No es el que nos deja confusos. Cuando tenemos rabia, que no lo sabe, dice algunas cosas inapropiadas. Pero en el fondo, cuando ese mismo pensamiento racional nos hace ver que tenemos razón en algo, lo podemos cambiar. ¿Cómo? Con programación neurolingüística, que es otra de las herramientas que también vamos a mencionar en el curso. El sistema límbico, que básicamente son todas las emociones, va a buscar siempre la conexión, pero principalmente la conexión con usted mismo, es decir, que nosotros seamos leales a eso que sentimos. Me voy a referir a esta lámina mucho más en la letra E, que tiene más relevancia, para poder explicar la parte del reptiliano, ¿ya? Vuelvo entonces con ella y al acrónimo que estábamos indicando, vamos a ir ahora al R de relacional. Somos seres sociales
neurobiológicamente, ¿cierto? Y necesitamos de esta compañía, esta cercanía, esta conducción de estar coordinando trabajo con los demás. Y como somos, en ese sentido, seres que participamos, entonces somos seres que queremos pasarlo bien. Pero aquí pasa lo que ya dije anteriormente. A veces se siente miedo de relacionarse, a veces se siente una hipervigilancia porque tengo una tensión o una presión laboral de personas que no me hacen sentir tan bien. De ahí la importancia que los líderes sean o seamos mucho más conscientes de aquello que nos pasa con las personas. Tenemos temas varios, como la inclusión. La diferencia entre unos y otros es algo que siempre va a estar. Más allá de las patologías o las situaciones personales, tenemos que aceptar que somos diferentes. Y de aceptar la diferencia también aceptamos que podemos tener esta empatía gracias a la neurona espejo, ¿cierto? Y a la empatía que, bueno, ahí la ínsula hace mucho más de su parte en términos de poder entender los vínculos y hacerlos más sanos, tener vínculos más sagrados, por así decirlo, vínculos más seguros. Puedo que yo no tenga relación de amistad directa con alguien, no tengo por qué tenerla en una labor, ¿cierto? Si la tengo y la consigo ahí, fantástico, es una experiencia de vida, se transforma, ¿cierto? Pero en el fondo, todos queremos pasarlo bien en el trabajo, todos queremos que nos entiendan, todos quieren o todos queremos ser visualizados, ser vistos para ser útiles al medio, a lo que trabajamos y al mérito académico también, ¿por qué no decirlo? Si estudiamos algo es para defender un poco esa instancia y dar la impronta personal de aquello que me hace sentir bien. Por lo tanto, eso es oxitocina pura si hacemos el eje vertical de sentirnos completos, de sentirnos en el instante correcto, en el momento correcto, con la gente correcta. Aun cuando ese trabajo dure 1 año o 3 años o 10 años. No tiene que ver con cómo yo lo hago, tiene que ver con cómo yo me siento. Y eso es algo que necesitamos hablar. Lo incómodo, las reuniones incómodas. Cuando el jefe nos llama, o al revés, cuando algún compañero dice, están llamando a todos un rato por un feedback o por algo que pasó, el sentido del miedo que genera eso y de incertidumbre es mucho mayor. Y eso, ¿quién no lo ha conocido? Yo creo que varios de ustedes saben lo que es sentir el qué va a pasar conmigo si está pasando algo allá. Y esa sensación no nos ayuda a ser productivos precisamente. Bueno, con esto me paso a la E de emocional. Cuando hablamos de esto, y aquí la amígdala cerebral y el cuerpo como sistema de control consciente, hace mucho más o abarca mucho más la instancia de sentido de angustia. Aquí están las crisis de pánico, aquí están un montón de situaciones. Voy a ir a la lámina correcta, perdón. A esta de nuevo, ya, a la amígdala, que entonces aquí donde se produce como la instancia de tengo miedo, no sé qué va a pasar, o no entiendo, la confusión también está puesta ahí. Y mientras más confundida esté la amígdala, yo menos pienso claramente. Cuando yo pienso claramente es porque estoy tranquila y atenta. Estar tranquila y atenta, y este es un ejemplo que doy en todos mis cursos, es como, imagínense ustedes yendo de vacaciones con la maleta en la mano, ¿cierto? Y caminando o transitando durante el aeropuerto de una manga a otra, de un lugar a un counter, etcétera. Cuando vamos así como vamos contentos porque vamos a vacacionar, ¿cierto? Hay un destino, hay un objetivo que nos espera. Pero a la vez voy atento con mi maleta porque no me vaya a echar algo, no me vaya a pasar algo, no vaya a perder algo. Voy al baño con ella al lado, ya sabemos que incluso ahora nos reportan el dejó su maleta al lado. Bueno, esto es lo mismo. Estar conscientes con nosotros significa mucho más. Y durante el curso nosotros explicamos cómo la red neuronal por defecto, así como también las ondas cerebrales nuestras, nos hacen propiciar estos escenarios. Entonces yo puedo estar tranquila y atenta en una situación difícil, de alta actividad motriz incluso, o intelectual, o ambas, pero también puedo estar muy mal en base a eso. Puedo sentirme muy agotada o con un miedo que me paraliza. Y cuando nos paraliza, ya la confusión del sentido dorsolateral especialmente se va haciendo cada vez más reducido. Es decir, mis neuronas se van a la amígdala, no se van ya al pensar claramente, se van al miedo. Esta confusión o este tránsito entre me siento bien y me siento mal es un continuo. Y por eso la tecnología y las neurociencias nos han ayudado muchísimo a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Con esto vuelvo al acrónimo y las emociones, que es lo que estamos hablando. Hay algo aquí muy elemental y por eso es que les voy a mostrar un poco lo que significa lo tecnológico. En términos
de categorización, las emociones debemos tenerlas en un labeling, es decir, etiquetarlas. Cuando nosotros necesitamos etiquetar una emoción y entender que a lo mejor yo no estaba enojada con el jefe o con mi compañera o compañero, sino más bien estaba frustrada o sentía injusticia o más bien desilusionada. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo estar enojado que estar desilusionado? O tener pena que tener una sensación como de vacío, porque en el fondo nos vamos construyendo con aquello que ya hemos aprendido en nuestros trabajos, con nuestras personas, con nuestra jefatura, con nuestros compañeros, y la experiencia que provee de la experiencia de cada uno de ustedes hace que piense que a lo mejor el jefe que los llama es para algo malo o algo bueno. Va circulando. Si yo a todos les digo que imaginen una bandeja, seguramente ustedes están yendo a la bandeja de las casas de ustedes y por lo tanto tengo como personas hay aquí distintas bandejas. Si digo silla, también, ¿qué hace su cerebro en ese momento que yo digo silla? Se va a la que más conoce y probablemente o se fue a la de su oficina o a la de su casa. No se va a la del vecino o a la que venden en alguna tienda o en algún retail. No, se va a la que conoce. No podemos pensar de otra manera de cómo hemos vivido. La realidad es la realidad que ustedes han vivido y por lo tanto esa comparación es neuronal. Neurológicamente la neurona se va directo a eso que conoce. Por eso es que a veces no entendemos lo que nos pasa hasta que nos explican un poco más. Y cuando nos explican, dicen, ya entendí, ese hallazgo, ese me di cuenta, tiene que ver con entender qué es lo que yo he visto o lo que a mí me ha pasado en virtud de eso que me están contando. Por eso que trasladar el trabajo y la tarea diaria es significativo porque vamos aprendiendo todos los días. No se desaprende, se aprende. Lo que pasa es que si yo aprendo algo, puedo poner algo arriba de eso. El desaprender está acá abajo, es decir, a lo mejor me equivoqué en algo, pero si yo pongo la mejora acá, entonces la mejora va a ir conmigo en una siguiente experiencia a hacer algo mejor. Y por eso nos vamos equivocando menos, de hecho. Bueno, lo emocional constituye el poder hacer este famoso labeling y etiquetar la emoción correcta, ¿ya? Porque cuando hacemos eso, entonces tenemos una conexión neurofisiológica que es relevante y eso hace descansar la amígdala cerebral. Todas estas cosas obviamente las vamos a hablar en el curso y no quiero expandirme tampoco en palabras o terminología muy neurocientífica, pero a la vez las personas sí van a entender a la base cosas muy simples como neurocórtex, que es relevante en términos de materia de funcional y de ejecución o funciones ejecutivas, porque efectivamente les va a dar una noción biológica. Es importante conocer nuestro cuerpo, así como conocemos la tarea de nuestro rol o roles, también necesitamos saber qué pasa dentro de nosotros, cómo funciona la amígdala y cómo yo puedo compensar eso que me pasa. Cómo puedo yo tener una discusión, por ejemplo, importante en el trabajo y 5 minutos después estoy exponiendo algo que yo amo hacer o que yo quise hacer con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Las personas me dicen, no pude ir a dar la reunión. Bueno, a eso faltó tener una negociación con su estructura anatómica cerebral y decirle algo hay que hacer ahí. El curso entrega herramientas concretísimas de cómo yo salgo de un estado muy enojado a un estado tranquilo y atento nuevamente. No feliz, ojo, no estoy diciendo que esto se trate de que vamos a mentirle a nuestro cerebro, se trata de al revés, lo vamos a comprender, vamos a tener una empatía tan rica que vamos a poder saber cómo compensar eso que nos ha hecho mal y cómo compensar a bien eso que hacemos bien. Darnos cuenta, si llama el título de la canción, porque en el fondo cada curso que yo hago, en base a esta neurociencia, en base a la estructura cerebral, tiene que ver con permitir aceptar qué es lo que nos pasa y darnos cuenta de qué podemos hacer. Es algo muy constructivo y sin duda que algo que genera que en el hipocampo, que es la memoria de trabajo, que es la función más grande que tiene el hipocampo, siendo crucial en ese aprendizaje en donde yo voy poniendo lo que yo sabía a algo que puedo saber ahora. El curso entrega que todo lo que usted sabe, nosotros le vamos a entregar algo más. Y ese algo más es algo que va a solucionar su problema en lo directo. Integrar emociones de mejor manera, procesar información sensorial, es decir, cómo yo me siento, cómo mi cuerpo está, o qué parte de mi cuerpo se siente más dañado. Es relevante ante la regulación emocional. Nosotros vamos aplicando cosas y el hipocampo como que se va alegrando, se va sintiendo más adecuado, más dúctil, más flexible, más permisible también, porque tiene el derecho a sentir que tiene rabia o a sentir que no entiende.
pero hay una adecuada toma de decisiones, y ahí es donde vuelvo al KPI original del título de este webinar, en donde el KPI más funcional es aquello que piensa nuestra mente, porque un líder que sabe integrar emociones no pierde autoridad, al contrario, la fortalece. Vamos a avanzar a esta instancia, que es la que yo un poco ya les había explicado antes, obedeciendo a el estudio, ¿cierto?, de las neurociencias, y gracias a esta mirada científica que nos permite saber a través de la resonancia magnética funcional cómo van cambiando los colores y qué se va aprendiendo y qué se va apagando. Es funcionalmente hermoso ver esto, de tal manera de poder decir, o sea que cuando la persona identifica lo que le pasa realmente, la amígdala se apaga y se encienden otras partes, es como que estuviéramos más disponibles. Esto es como el arbolito de Navidad, o sea, si yo la tengo apagando y prendiendo todo el tiempo, se me va a desgastar y va a colapsar. Eso es lo que pasa al estrés, el burnout, ¿cierto?, que ya conocemos. Estamos desgastados, estamos quemados. Pero ¿qué pasa si comienzo a entender que mi cerebro requiere tener razón? Que le encanta, por cierto. Es el reptiliano que ya les voy a mencionar. Entonces, en el fondo, si yo tengo razón en lo que siento, porque la verdad es la que se siente, no es la verdad objetiva del otro lado. Siempre hay dos versiones o 10.000 versiones, pero la versión que usted tiene es la más real. Entonces, primero hay que partir por la versión real. Me estoy enojada. ¿Por qué estoy enojada? Por tal cosa. ¿Y por qué me dijo tal cosa? Porque la otra vez que. Entonces uno va rebajando en una especie de embudo de donde parte rumiando muchas cosas a la información específica. Entender lo que nos pasa es tan funcionalmente agradable que, claro, no ha cambiado nada en la historia, ¿cierto? Pero yo voy entendiendo por qué dije lo que dije, por qué no hice lo que debería haber hecho o por qué me quedé congelado como mecanismo de defensa, porque sabemos que la psicología nos hace responder a veces en forma bastante rara, ¿ya? Ahora, como yo soy psicóloga de trauma y me toca ver mucho esto en clínica, me doy cuenta que los bloqueos mentales que cada uno de nosotros vamos teniendo, porque todos tenemos algún nivel de bloqueo en algo, va siendo causado por un origen, y ese origen estuvo en una experiencia pasada que estaba ahí guardadita, ¿cierto? Y que ahora, en base a este curso, va a entender lo que le pasa. Una de las cosas más complacientes que me ha dado entregar el curso de wellness corporativo en general es entender que no lo hicimos mal. Todo lo que nos pasó es aceptable y por lo tanto es legítimo, es verdad, ¿cierto? Y esa verdad constituye un elemento muy conciliador con uno mismo, tener empatía con nosotros, ser compasivos con nosotros. Entonces, la relación científica versus las emociones que hoy día ya podemos explorar obedecen a una instancia muy significativa de poder entender qué nos pasa y ahora por fin, saber qué tenemos que hacer. Porque para todo tenemos respuestas, pero no para sentirnos mal muchas veces. Volviendo ahí al cerebro reptiliano, se habla de este cerebro triuno. Es un cerebro que no es que esté dividido en tres. Lo que pasa es que cada uno tiene un objetivo muy complaciente. Ya lo habíamos dicho antes, el neurocórtex, que es el pensamiento racional o la forma de pensar lo que pensamos, tiene que ver con decirnos cosas. Aquí es donde la mayoría de la gente, los 70.000 o 60.000, porque esos son entre 60 y 70.000 pensamientos diarios que tenemos. Si de todos esos nos decimos cosas feas, su día probablemente sea feo y su trabajo también. Pero ¿qué pasa si vamos alentando a este pensamiento racional? Vamos considerándolo y vamos diciéndole, tienes razón, que te sientes así. Con justa razón te sientes así. Y vamos pensando. Recuerden que de este cerebro T1, este lado, el neurocórtex, es el único que no es automático. Es decir, yo tengo que salir a buscarlo. Distinto es en el límbico. Cuando tenemos pena y queremos llorar, no pensamos, voy a llorar en 2 minutos más, o me voy a emocionar en media hora más. No, no hay una antesala. El sistema límbico siente. Tengo vergüenza, me pongo rojo, ¿cierto? Tengo nervios, puedo temblar. Todo lo que significa la exaltación o las sensaciones más típicas, las emociones están puestas en el sistema límbico. Y si yo entiendo el propio sistema límbico de mi parte, que en general lo que nosotros enseñamos es el del ser humano, ¿cierto? Usted vea con qué cosas, y ahí vamos promoviendo, ¿cierto? En el curso, qué cosas son para cada quien. Porque lo que más se viene a mí, a lo mejor al otro no. Y en ese sentido, mucha gente me dice que yo no hago deporte y no voy a hacer nunca. Entonces vamos conciliando en ok, no hay deporte, pero hay otras formas de sentir mejor placer al cuerpo. Y el sistema límbico se va sintiendo mejor en eso que hace. Cuando tenemos pena y escuchamos una música triste, a veces le subimos el volumen, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado eso? Y en el fondo es como querer sentir la pena. Y lloro, ¿cierto? Y si yo lloro, boto cortisol, que también está estudiado.
Si libero el sistema límbico se reconecta conmigo y dice, sí, tienes razón, tienes pena. Pero la pena también es información. Como dice Susan David en muchos de sus artículos y libros, cada vez que nos pasa algo, no importando el sentimiento y la emoción que genere, positiva o negativa, porque en realidad todas son buenas, genera información. Y esa es la que tenemos que ir a buscar. El sistema límbico es automático, igual que el reptiliano. Y aquí me voy con este porque este quiere seguridad. Por eso la frase tenemos que hablar está descompensada en todos nosotros, ¿cierto? Desde la pareja, en la relación de amistad, padre-hijo, o sea, cualquier relación humana va a tener que ver con que el cerebro no quiere perder, no quiere morir y entonces va sobreviviendo. Por eso que el ISTA 21 ex ISTA 21 y hoy día sea el SM, reportan los mismos indicadores, pero ahora preguntándonos cómo más nos sentimos. Hemos pasado de saber qué es lo que necesitamos en la organización, que lo ergonómico era lo que nos preocupaba mucho antes y hoy día nos preocupan las emociones, con justa razón, porque cada vez más estamos llegando al núcleo y al centro de cómo sentirnos mejor. Una persona que se siente bien en el trabajo no se cambia, incluso por más dinero. ¿Por qué? Porque sabe que el componente social agradable que tiene en su equipo o con su líder o con su dominio laboral no lo tiene en otro lado tan fácilmente. Y ahí es donde vamos ganando la instancia de no querer cambiarnos de trabajo o al revés, querer cambiarnos por justamente encontrar aquello. Entonces, resumiendo un poco más y avanzando en la connotación más del curso, más bien, nosotros no vamos a hablar netamente de las estructuras funcionales. Hoy estoy haciendo un reporte resumido, pero que tiene que ver con explicarles por dónde vienen. Cuando entendemos por dónde vienen las cosas, se nos hace el camino mucho más fácil. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? A veces nos decimos, pero ¿por qué pienso esto que pienso? Esa es la metacognición que habla la programación neurolingüística, que es observar el pensamiento. El liderazgo se puede entrenar, y esa es la buena noticia, ¿cierto? Pero no solamente las habilidades técnicas, tenemos muchos talentos, muchos conocimientos, máster, magíster, doctorado, etcétera. Podemos conocer mucho, pero si no sabemos cómo autorregularnos o cómo regular a un equipo de trabajo, porque todos son distintos además, entonces estoy perdiendo la biología del cerebro de mi equipo mismo. Conocernos un poco más significa entendernos más y si nos entendemos más funcionamos mejor. Los equipos emocionalmente regulados, ya está comprobado, son los que toman mejores decisiones y sostienen ese rendimiento que el jefe o el objetivo estratégico de la institución o empresa quiere de ustedes. Y eso nos hace sentir mucho más felices. En el curso, ¿qué contemplamos como herramientas? La neurociencia, sin duda, ya hemos hablado bastante de ello, perdón, pero también el coaching, ¿ya? Porque el coaching ejecutivo, a mí, en mi historia de vida laboral, me ha generado una utilidad enorme en poder juntar ciertas herramientas a fin de que las personas se conozcan de mejor manera. Cuando las personas hacen mi curso, no solamente les sirve para el trabajo, les sirve para su casa. Y no es raro para mí que cuando llegan a decirme algo, lo llegan a decir como: Karen, esto me sirvió incluso para hablar con mi hijo. Entonces, efectivamente, esto es radial, es decir, los enfoques que nosotros entregamos en el curso van a contemplar eso que usted necesita. No es solamente lo que nosotros queremos entregar, nos ajustamos a esas realidades tan auténticas que aplicadas con neurolingüística, y por eso la PNL hace lo suyo, va juntando y va animando a la persona a entenderse mejor. Por eso que no es una clase conceptual, es una clase estratégica. Vamos a ir directamente a enseñarles lo que necesitan. Perdón. El bienestar, entonces, no es un lujo. Nuestro cerebro, como estrategia de mejora laboral, es un hecho. Lo emocional, lo cognitivo, lo relacional, es altamente complejo el ser humano. Y la felicidad organizacional no es la consecuencia del éxito, es el origen. Y cuando entendemos que estar más contentos a priori para hacer algo, nos hace exclusivos y nos hace querer estar en las organizaciones. Somos más llamativos y somos más, como más imanes en términos de eso cuando vamos a el trabajo que nos recomienden, pero que no solamente nos puede hacer bien, sino que es el trabajo que nosotros nos hace crecer. Cuando sentimos esta instancia, entonces sabemos que no es que falte talento, no es que falte estrategia, es que falta liderazgo, y ese liderazgo que con alfabetiza más bien la emoción, es neurocientíficamente comprobado.
porque efectivamente hablar de emociones no es fácil. En ninguna de las personas nos es evidente, pero sí hay una alta alfabetización de aquello. Y por eso es que las reuniones a veces salimos como tan complicados. El estado interno del líder define el estado del equipo y por eso es que es importante conocernos. El liderazgo útil de nuestro curso es un liderazgo consciente y más bien tan consciente es que usted va a tener herramientas no solamente en el trabajo, sino que también en la relación personal, porque el curso es profundamente humano. Y en eso queremos como, ya terminando mi instancia de oratoria, decirles lo siguiente. Hoy más que nunca necesitamos líderes que no solo gestionen recursos, sino que movilicen emociones, que no solo planifiquen, sino que inspiren, que no solo respondan, sino que se adelanten con sensibilidad y visión, trasladando tranquilidad a sus equipos. Porque cuando un líder se regula, el equipo respira. Cuando el equipo respira, la productividad se ordena. Y cuando la productividad se ordena, el bienestar deja de ser un discurso y se convierte en una ventaja competitiva. ¿Tu empresa necesita líderes de este estilo? Este es el curso. Con ello vamos a terminar para explicarles, y aquí le voy a pedir ayuda al equipo, en mostrarles, y antes que lo ponga Emilio, quiero mostrar cómo optimizamos la función ejecutiva del cerebro y qué mejor ejemplo a los que les gusta o nos gusta la Fórmula 1 en indicar cómo un piloto que, además de ser un atleta de alto rendimiento y un trabajo altamente estresante, porque tiene que ir a más de 300 kilómetros por hora, un montón de instancias que funcionan ejecutivamente en ese despertar consciente, el cerebro se entrena. ¿Y cómo se entrena? De una mejor forma. Justamente le voy a mostrar esta instancia en donde él anticipa riesgo y actúa con previsión. ¿Por qué? Porque lo visualiza. Piensa y ve y visualiza todo aquello que le está pasando con claridad estratégica en este momento de tanta tensión. Así que les voy a pedir que pongamos el video y con esto vamos anunciando después las preguntas que tengan. Fíjense bien. Silverstone, Great Britain. Memoria de trabajo. Coming down the straight, fifth gear, sixth gear. Lo que tengo que hacer. Into eighth. Planifico. Flat out through turn one. Flat out through turn two, bringing the car to the left-hand side. Braking hard at the curb on the left through turn three. Tight corner, pull the car over to the right-hand side. Throw it into turn four, getting the car straight for the exit. Third gear, coming back through the gears, fourth, fifth, sixth, all the way up to eighth gear. DRS on. Down the straight, looking ahead to the BRDC building, looking at the flag on top to see which way the wind is pointing. Throw the car into turn six, downshift 4 gears, kiss the curb on the left-hand side, into left field, down 1 more gear, third gear, long right-hand corner, waiting for the car to settle. Open the steering wheel, flat out, right up to the gravel, all the way through the gears now, flat out, up the top, 8th gear. Gracias. Si bien acá la instancia es muy clara en algo, recordar lo que tengo que hacer con tranquilidad y atención. Es fundamental para poder dar un buen rendimiento. Atenta aquí a las preguntas entonces. Karin, muchas gracias. Qué interesante cómo ver estas herramientas de neurolingüística nos invitan a mirar finalmente con más conciencia lo que nos pasa en las relaciones laborales y nos entregan recursos concretos para abordar de mejor manera situaciones que a veces son complejas, incómodas o que nos generan incertidumbre, como comentabas tú. Y eso finalmente, ¿en qué implica? Implica en un montón en un montón de elementos, tiene efecto, pero en el tema laboral, en la productividad, que es un tema muy importante, y en ser asertivos. Así que te agradecemos la presentación, fue súper inspiradora y positiva, así que gracias por eso. No sé, Gabriel, si tú quieres comentar algo o podemos partir con algunas preguntas que nos han ido llegando. Dale, dale. Partimos nomás, mira, llegó una pregunta que ahí ustedes cómo la abordan. Cristian, mentira, voy a partir con la de Jorge Salas, que nos preguntan, ¿pero se puede hackear una emoción? La envió cuando tú estabas hablando de la parte de las emociones, sí. Jorge, sí. Así, tan fácil. Claro que se puede hackear. Hay que comprender la emoción, sí. Esto no se hace sin entender lo que nos pasa. Por lo tanto, si llegas a dar el curso, va a ser para mí muy entretenido mostrarte cómo hackear una, porque lo entretenido de saber cómo es que si yo sé cómo hacer una,
sé hacer varias y varias veces también en el tiempo. Entonces voy construyendo estas ganas. Mis alumnos en general se ponen como se entretienen y se desafían y dicen, a ver, si yo pude con esto, voy a tratarlo con mi primo que me llevo mal, para no llegar al jefe, ¿te fijas? Entonces, para poder transar de que cómo lo hago y ensayar un poco con la gente que me pasa, porque no tenemos por qué caerle bien a todo el mundo, o sea, eso es lógico, ¿no? Es más, al revés, si yo tengo una instancia de directriz y de gusto o de roles, obviamente no tengo por qué entender el otro rol tan fácil y eso nos va a hacer mucho más competitivos a la vez. Pero entendernos, Jorge, significa mucho. Puedes hackear un sentimiento absolutamente, pero no sin antes reconocerlo, es decir, aceptarlo. Fantástico. Mira, acá hay un comentario que no es una pregunta, pero para responder, este webinar, claro, tiene una temática central, pero lo que lo comenta Cari durante la presentación, que está la opción, si ustedes gustan, de tomar un curso que están dejando ahí en comentarios, que profundiza estas herramientas y les permite desarrollarlas para que ustedes las puedan implementar en su trabajo. Hay una pregunta aquí de Pamela Dyer, disculpa Pamela si pronuncio mal tu apellido, dice, buenos días. Ah, no, esa fue la pregunta que estaba respondiendo de si esto era un curso. Y ahí no sé, Cari, si quieres comentar algo, pero al final, Cari, tú nos inspiraste con esta presentación, pero si alguien quiere profundizar, bienvenidos sí, a responderle a Pamela Dyer, seguramente el apellido. Ya, Pamela, efectivamente, tomar el curso significa entender cómo puedes resolver tus problemas. Es así de interesante. Ahora, ¿cuáles? Los que tú estás dispuesta a ver. Tenemos que tomar el curso, es algo voluntario. Claramente el curso dura 8 horas y por eso es que hacemos cursos fáciles, no transitan. Ahora, tenemos la intención con Gabriel de hacer un diplomado de esto, porque cuando la gente entra a hacer esto, tiene más después. Pero yo digo, claro, el curso tiene compendios y tiene herramientas tan estratégicas y tan rápidas que en el fondo, yo lo único que te puedo asegurar del curso es que te vas a emocionar, te vas a entender y vas a querer hacer algo con eso. Eso es así por excelencia, porque ya lo hemos hecho antes en otros lugares y genera esta instancia de decir, esto me sirve, quiero más. Pero en el fondo, que sea un curso de 8 horas tan práctico, tan corto y tan rápido, en donde tú solamente te dedicaste a esto, vas a tener una lección importante, no solamente por la estructura académica, sino que también porque yo dejo mucho legado, es decir, papers, libros que tú puedes seguir leyendo, o sea, no requiere hacer 3 cursos, basta uno para poder llevarte en eso y poder seleccionar lo que a ti realmente te conviene, y por supuesto que yo doy una orientación, si también me das el placer de escuchar qué cosas quieres mejorar, porque como psicóloga organizacional y psicóloga clínica, la materia de cómo hacer que tú estés mejor o que tú hackees, como decía Jorge, tu cerebro, genera un placer y no algo incómodo. Lo que normalmente fue incómodo deja de serlo cuando por fin lo atravesamos y lo miramos. Espero haber respondido un poco más, Pamela. Sí, totalmente. Mira, ahí Yasna Fuente hace una pregunta que quizás tiene que ver con cómo aprovechar bien este curso, porque probablemente cada uno tiene situaciones distintas y trabaja en sectores distintos, y eso hace que sea más complejo quizás como estandarizar un poco las metodologías. Entonces ahí pregunta Yasna, pero en las organizaciones, en rubro minero, es complejo expresar emociones. ¿El curso entrega técnicas o herramientas para enfrentar esos desafíos? Sí, y de hecho yo partí trabajando en sistemas de minería, en este tipo de cosas. El coaching también nos proporciona muchas cosas en este aspecto. Donde yo más entregué fue justamente en términos de minería, lo complejo que es la relación generacional, no solamente el género, que también nos importa, y por suerte las mujeres cada vez que tiene también las herramientas o técnicas de enfrentar situaciones difíciles, reuniones o incluso acuerdos difíciles. Las personas que se entrenan en esto, porque esto es el coach, es entrenar. Si se entrenan, es como cuando vamos al gimnasio, queremos desarrollar algo, bueno, si lo hacemos todos los días, lo vamos haciendo cada vez más, entonces voy a tener un desafío que a largo o a corto plazo se va a dar. La diferencia con el curso, Yasna, es que tú puedes tenerlo desde el día siguiente al curso. ¿Por qué? Es cosa que te definas querer hacerlo, es cosa que quieras mejorar. Y si alguien quiere mejorar, va a tener la voluntad de hacerlo. Quienes no pueden encontrar una solución, las personas que no quieren ir a lo incómodo.
Acá hay otra pregunta de César Rojas ¿Ya? que dice así, para el ámbito de la prevención de riesgos, ¿sirve esto? Sirve para cualquier área de trabajo. Tanto así sirve que les sirve para la casa de ustedes. O sea, yo he tenido esta instancia muchas veces y cuando yo les digo, ok, me preguntan, yo doy la orientación, esto después se entrena, porque claramente al principio uno requiere más acompañamiento. Por eso yo he hecho muchos programas de acompañamiento, sobre todo en materias de coaching, pero los cursos y los talleres también generan este implemento. La diferencia con un curso tradicional es que no es solo conceptual, no es que ustedes vayan a tener ahí como, bueno, el cerebro, dentro dorsal, no, no es aburrido lo que quiero decir, lo que obviamente significa explicar por dónde viene la emoción y desde ese momento poder tener el sentido de avanzar. Ahora, ¿qué me gustaría decirle a César principalmente? Que justamente a mí me han llamado por mejorar la tasa de accidentabilidad. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Tenemos un ejercicio del cuidado o de la falta del cuidado, ¿cierto? Que la prevención de riesgo es claramente neta en eso, porque va visualizando en qué nos equivocamos, si tuvimos un hallazgo peor todavía, si es un evento más centinela, en donde en el fondo perdimos la vida de alguien, ¿cierto? Por un descuido, por una instancia. Es como cuando conducimos. Recordemos que cuando la persona conduce también tiene un estilo y ese estilo se va provocando muy bien en que si yo soy tranquilo, voy a trabajar y voy a manejar tranquilamente. Pero si yo tengo un dominio más complicado de mi carácter, entonces probablemente ese carácter se vea en cómo usted conduce y en cómo usted se relacione con otras personas. En la prevención de riesgo, ¿en qué se nota más? En que la accidentabilidad baja justamente porque nos preocupamos de saber qué le pasa a las mentes de las personas que están ahí. Y principalmente si ya hubo un hallazgo o si hubo un accidente importante, porque las personas van quedando atascadas con eso que le pasó al compañero o al jefe. En el fondo enseña y previene cómo yo doy mi riesgo y cómo yo prevengo mi riesgo. Es decir, tengo que saber qué tengo que hacer mal para saber qué tengo que hacer bien. El acompañamiento en prevención de riesgo es muy útil y las tasas de accidentabilidad para mí, o por lo menos mi experiencia, justamente en minería, tiene que ver con poder mostrar cómo la persona, si es más consciente, está más despierta. Y si está más despierta, es más responsable. Ahora vamos al otro lado. Si tengo un problema, si nadie me entiende, si el jefe no me entiende y me siento mal y me duele la guata, probablemente tenga la accidentabilidad. Entonces, volvemos a lo mismo. Y eso es lo rico, lo nutritivo de este curso. Porque es para cualquier área de trabajo. Pero efectivamente entendemos que ¿qué necesitamos tener? Prevenirnos. ¿Pero para qué? Para darnos placer. Está poco hablado esto de darnos placer. Tenemos que darnos placer en el trabajo, en el almuerzo que tenemos. Díganme si ustedes no, a la semana, por lo menos, si es que no es diario a veces, van buscando un elemento o un momento de fuga, de fuga para poder sentir y hablar de otras cosas que incluso no sea pega. Pero si es de pega también es importante fugarnos ahí un rato y decir, esto estuvo difícil. Es rico hacer eso. Así que sí, el ámbito de la prevención de riesgo, como toda área, es factible de entender con este curso y son herramientas concretas de ayuda. Karin, antes de finalizar y tomarnos un par de minutitos muy cortito para explicar un poco quizás más detalle el formato del curso, su duración, la metodología y todo, voy a tomar una última pregunta que me pareció súper interesante y con esto cierro las preguntas del público para que podamos terminar en un tiempo razonable como nos comprometimos al inicio. Marvin Cárdenas comenta, ¿qué consejo darías para ayudar a otros a regularse? Porque si bien es importante regularse uno mismo, entenderse uno mismo, ¿cómo sería el desafío o qué herramientas voy a obtener de este programa, ¿cierto? Para poder transmitirla a mi equipo o quizás hasta mi jefatura. ¿Cómo puedo aprovechar esto para otros? Qué buena pregunta. O sea, yo sé que es como cliché decir esto, pero es que esta me encantó así de principio a fin. Marvin, voy por partes, ¿ya? Porque tu pregunta define varias áreas. Como la tengo acá, voy a ir literalmente por partes. ¿Qué consejo daría yo para ayudar a otros a regularse? Entendiendo que primero tienen que saberlo ustedes, porque si uno no lo sabe, no lo puede enseñar. De hecho, yo no estoy parada aquí porque yo no lo he hecho conmigo, ¿me entiendes? O sea, yo ya lo comprobé conmigo. Si bien es importante regularse y entenderse lo mismo, que sí,
¿Cómo es el desafío cuando estamos a cargo de otro? Yo te digo algo que me ha pasado en la experiencia además, y que es como, a veces tenemos jefes, hablemos de lo incómodo, hablemos ahora de lo incómodo. A veces tenemos jefes que no saben cómo manejarse y que deberían como regularnos, ¿no? Uno diría, pero como yo estoy más tranquilo que en esto y no me pasa, no hay un norte. Sentimos que ahí es la desilusión un poco. O de un compañero de trabajo también. ¿Cómo es el desafío entonces cuando en un cargo de poder, entendiendo poder un líder, ¿cierto? Eso es lo que te entiendo, Marvin, no hay suficiente inteligencia emocional? Bueno, aquí lo importante no es que el otro no la tenga, es que tú la puedes tener. Y eso, si tú cambias, todo cambia. En el fondo, si tú manejas esa relación consciente, que es lo que más nosotros entregamos en el curso, tiene que ver con ser suficientemente inteligente, y con esto voy a dar un ejemplo concreto y breve, pero muy útil. No podemos ir a nombre, pero no podemos ir a un restaurante de comida rápida a pedir una elaboración de un bife muy elaborado, ¿me entiendes? O una lasaña a una comida rápida. Yo no puedo pedir un plato que no me dé ese lugar, ¿se entiende? Entonces, como el árbol de manzana, o sea, si yo quiero que me dé pera, pero el árbol de manzana, yo no puedo esperar que me dé otra cosa que la que no da. Entonces, comprender el ejercicio de un jefe o de un líder o de alguien con poder que no tiene una regulación emocional adecuada para el rol, porque es ya su responsabilidad de la empresa haber conseguido a esta persona, ¿cierto? Y sabemos que eso existe mucho. De hecho, el CLCM está lleno de eso, porque arroja errores como el liderazgo está fallando acá. ¿Cómo falla el liderazgo? Por eso es tan importante que nosotros vayamos a construir liderazgo, porque esa persona no tiene los elementos suficientes, no se le ha entrenado, ¿ya? Entonces, respondiendo un poco más, Marvin, es que efectivamente tú podrías estar muy frustrado con un jefe malo, con un clima malo, con un atochamiento vehicular malo, o sea, podemos que todo lo externo nos podría complicar, pero de ti depende que ese atochamiento o ese tráfico o ese jefe o ese mal día o ese frío o ese calor excesivo hagan de ti una mejor persona o no. En el fondo el desafío sigue estando dentro, si te fijas, no es enseñarle a otro. No obstante, con tu práctica y con tu nobleza, y ahí es donde está lo más importante, Marvin, tú puedes enseñar que tú puedes ser la persona que el otro no es, haciéndolo. Y sintiéndote bien contigo mismo, porque eso sí que es coherencia. Y es una coherencia que profundiza el integrarnos y en aceptarnos cerebralmente, fisiológicamente incluso. Porque si a mí me retan por algo que es injusto, yo tengo dos canales grandes de acceso. O me enojo más o lo tomo muy bien. ¿Se dan cuenta cuando alguien dice, uy, no te lo tomaste mal? Como si eso estuviera raro, ¿no? Que sí, es raro. Pero es raro porque la persona tiene un conocimiento y un desafío más bien de inteligencia emocional que acepta que lo que le están diciendo es. Pero eso no significa que esté de acuerdo. Entonces, cuando alguien da una respuesta elocuente, con tranquilidad, con una respiración, que habla de la seguridad que provoca, incluso de una estupidez que se está escuchando, digámoslo, es fácil, ¿no? Porque en el curso hablamos mucho de esto, y por eso me gustó tanto la pregunta. Hablamos de ejemplos concretos, con frases concretas, me dijo tal cosa y yo hice tal otra. Entonces, cuando alguien responde noblemente, es como que el foco de atención, las luces se van, wow, respondió muy bien. Y la salida elegante tiene que ver con conocer nuestro cerebro. Si nosotros sabemos cómo compartir eso que nos hace bien y en qué pensar para no enfrascarnos, que es el hackeo que mencionaba antes la otra persona, funciona muy bien desde la elegancia de poder ayudar a otros. Entonces, sí, la respuesta es, ¿puedes ayudar a otros a regularse? Sí. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, si tú respiras bien, la persona está agitada y enojada, y tú sigues respirando bien, entendiendo tu respiración como la más adecuada, y para eso hay técnicas que el curso entrega, concretas, tú vas a poder mostrar que ese ejercicio está en ti y que nadie te saca de sentirte a salvo. Entonces, ¿podemos ir a una reunión mala o difícil y volver y sentirnos a salvo? Sí. Si sabes leer tu cuerpo, sí. Pero esto no pasa por ayudar a otros, pasa por entenderte y ayudarte a ti mismo. Eso es lo que emana el desafío y que nosotros en el curso lo entregamos en forma notable y concreta con herramientas que te puedes llevar al otro día. Súper, Karin. No sé si podemos finalizar, quizás nos contaron mucho respecto a qué van a aprender los estudiantes, qué van a entrenar, ¿cierto? Pero quizás si nos puede hacer como un resumen para ir cerrando, ¿qué va a pasar estas 8 horas?
cuándo parte el programa, dónde se va a hacer el programa y con eso podemos ya ir cerrando esta conversación. Ok, Gabriela, te cuento. Bueno, el programa, ya lo había dicho un poco antes, conceptualiza muchos desafíos que tienen que ver con la estructura anatómica, como ya hemos visto acá. Creo que esto es un buen resumen. Lo que ustedes vieron acá es lo que probablemente se van a también encontrar allá. No se van a agotar de nombres raros, pero sí van a saber muchas más cosas. Tanto es así que en la casa cuando llegue van a decir, oye, ya aprendí cómo manejar el cortisol cuando me pasa tal cosa. Efectivamente, son datos así que van siendo muy elocuentes. Entonces tenemos conceptos, tenemos una instrucción como importante de bibliografía muy rica, que también les va a quedar a ellos, libros que yo misma he leído, que yo misma he sentido que me han abierto el corazón, y autores en lo particular que también son, pero también les van a entregar a ellos la facultad de poder ver a otros coaches, por ejemplo, que también está en YouTube muchas veces, gratis, para poder seguir como ampliando la información que nosotros vamos a entregar. Entonces, la instancia de partida y estas 8 horas bueno, se hace en el edificio, acá en el edificio Génesis, ¿ya? La dirección está puesta ahí, estamos en Apoquindo, es un edificio, una instalación que además permite en forma muy rica poder entregar y satisfacer el role-playing, por ejemplo. La estructura y el desafío, literalmente desde los conceptos, van a estar en esto un poco que vieron ahora, se va a ir repitiendo un poco más tal vez, pero el entendimiento de hacerlo a la práctica es algo que va a ser un mix permanente. Vamos a partir tal vez las primeras 2 horas con más información conceptual, ¿cierto? Y más bibliografía, pero después rápidamente vamos a ir incursionando directamente en estas respuestas de cómo yo hago esto, cómo soluciono tal cosa. El role-playing con algunas personas que quieran, obviamente voluntarios que también queramos tener ahí, sino también tenemos nosotros unos voluntarios que nos ayudan a hacer los ejercicios de role-playing, esos que son difíciles, de tal manera de que puedan ver cómo ahí, incluso siendo mentiras, es decir, haciendo un rol de actores, funciona igual, ¿ya? Entonces, eso lo van a ver ahí, va a ser concreto. Va a haber música. Este concepto, a mí, yo amo trabajar con música, y la música que a ustedes en general les gusta, ¿ya? Cuando llegan también, además de presentarse y conocernos, porque es muy, y los identifica mucho, es decir, yo me voy a qué áreas tengo acá, yo voy a hablar de la jerga probablemente de que ustedes conozcan, de tal manera de que este curso no sea algo así como desde la otra órbita lunar, no, va a ser concreto, puede sonar raro algunas palabras, pues claro que sí, eso seguro, pero lo que más seguro es que usted va a aprender cómo llevarse eso a su puesto de trabajo. Entonces, la segunda parte, las últimas 4 o 3 horas, van a ser de un ejercicio importante que tiene que ver con conciliar el autoconcepto, es decir, conocerse a ustedes mismos a través de ciertas cosas. Van a escribir cosas, van a llevarse una retórica muy desde él, me quedo pensando en esto. Lo que pasa con esas 8 horas se produce, diría yo, más, Gabriela, después. La semana entera después van a estar pensando cosas como, ¿cómo llego a eso? ¿Ya? Oye, bueno, para quienes están entrando, ya estamos finalizando, pero les quiero presentar también a Gabriel Morales. Él es director de este programa, él es director académico del programa Wellness Corporativo, y Karin es académica del programa. No sé si quieren dar unas palabras finales, Gabriel, Karin, y con eso estaríamos finalizando este webinar. Escuchemos a Gabriel, yo he hablado harto ya. A ver, estamos diseñando un programa que lo denominamos Wellness Corporativo, con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de las personas y los equipos, digamos, ¿ya? Y para eso hemos buscado las herramientas más avanzadas, llamémoslo así, desde el punto de vista y actualizada, digamos, desde la neurociencia aplicada, y también herramientas de recursos humanos en la gestión estratégica de personas. Y como tú bien dijiste, Gabriela, esto apunta también a tener un impacto directo en la productividad, el clima laboral y los resultados del negocio, ¿ya? Entonces, este programa va a abarcar otros cursos también en esa misma línea, cursos de liderazgo, la toma de decisiones, ya comunicación, que es muy clave, digamos, como decía Karin, digamos, cómo enfrentar reuniones complejas, cómo enfrentar de repente negociaciones con distintos gremios que pueda tener la empresa,
con proveedores, con clientes. Entonces, este va a ser un paraguas que denominamos wellness corporativo, que va a abarcar muchos cursos, también entre ellos, digamos, entregar herramientas de coaching, con el objeto que el líder pueda coachar directamente también a su equipo. Esa es como la idea que tenemos de este programa, y quisimos partir por este curso de neurociencia y programación neurolingüística aplicada a la gestión de personas, porque creo que de la herramienta que la administración de personas ha desarrollado en el último tiempo, esta sin lugar a duda es la más sorprendente, la más avanzada en esa línea, digamos, ¿ya? Y la que provoca un impacto absolutamente demostrado. Concreto. Sí. Así que eso. Súper, Gabriel, Karin, muchas gracias a los dos nuevamente y a todos por habernos acompañado en esta exposición y en esta conversación. Quedan invitadísimos a que se inscriban en el programa que parte el 22 de enero y termina el mismo mes, para que sepan, es algo de 2 semanas solamente, muy acotado. Y también los invitamos a conocer las próximas actividades de Alta Dirección y otros programas que ofrecemos en el sitio web altadirección.uchile.cl. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias a ustedes. Encantada. Nos vemos. Gracias a ti, Gabriela, y a todos.